En nuestro caminar hacia el Congua Sexto, siendo misioneros de esperanza para los pueblos, abordamos hoy el tema 3, juntos para la misión, haciendo una iglesia en salida. La iglesia existe porque es misionera. La iglesia existe para la misión. Con el Papa Francisco, la expresión iglesia en salida, que se ha convertido en un eslogan, indica los corazones y pies ardientes en camino de María Magdalena, que en la mañana de Pascua corre a anunciar al grupo de apóstoles que el Señor ha resucitado, y de los 2 discípulos de Maús, que en la tarde de ese mismo día regresan apresuradamente a Jerusalén para llevar la alegría de haber encontrado a Cristo resucitado. La iglesia que sale es la comunidad de discípulos misioneros que toman la iniciativa, que se implican, que acompañan. La comunidad evangelizadora se mete a través de obras y gestos en la vida cotidiana de los demás. Acorta distancias, asume la vida humana. Una iglesia en salida significa nuestro tiempo, ofrecer palabras y gestos de esperanza. Difundan su alegría, sigan diciendo que la esperanza no tiene fronteras, nos decía David María Turoldo. La iglesia es y será siempre una iglesia misionera, porque no dejamos de compartir la alegría y la vida del Evangelio. No podemos dejar de dar testimonio de la esperanza que hay en nosotros. El encuentro con Jesús, Señor, el Cristo de Dios, es el inmenso don que la iglesia está llamada a ofrecer al mundo, haciendo posible en todo lugar y en todo tiempo, mediante el anuncio de la buena nueva, la gracia ofrecida en la celebración de los sacramentos y de la caridad vivida y compartida por todos. Anunciar el Evangelio de Jesucristo y compartir con todos la belleza de su amor es la vocación y la misión de todo cristiano. Realidad. La misión no la hacen unos cuantos. Es tarea de todos, de toda la iglesia. Nos lleva a ver si en nuestra parroquia vamos cada quien por nuestro lado, incluso en algún tipo de acciones misioneras, sin que haya un ver y juzgar antes de emprender acciones misioneras conjuntas. Para estimular nuestra parroquia como iglesia en salida, debe haber un grupo de misión no aislado, sino al servicio permanente de la acción misionera. ¿Lo tenemos? ¿Cómo funciona? ¿Por su cuenta o animando a toda la comunidad? Con toda sinceridad, ¿somos una parroquia metida en el salero o por el contrario, nuestra sal con sabor está dando sabor de evangelio al mundo, grande o pequeño, que nos rodea? Escuchemos la voz de los padres y madres sinodales. Espiritualidad. También así comenzó el camino sinodal. El lago de Tiberíades fue el lugar en el que empezó todo. Pedro, Andrés, Santiago y Juan habían dejado la barca y las redes para ir tras Jesús. Después de la Pascua partieron de nuevo de aquel lago. Por la noche un diálogo resuena en la orilla. Voy a pescar. Nosotros también vamos contigo, le dijeron a Pedro.
También el camino sinodal comenzó así. Escuchamos la invitación del sucesor de Pedro y la acogimos. Partimos con él y detrás de él. Juntos hemos orado, reflexionado, luchado y dialogado. Pero sobre todo, hemos experimentado que son las relaciones las que sostienen su vitalidad, animando sus estructuras. Una iglesia sinodal misionera necesita renovar ambas cosas. Teología. Nadie escape del compromiso misionero como la sal en el salero. Es claro que la parte 2 del documento final del sínodo, que trata de la conversión de las relaciones al interior de las iglesias, tiene como finalidad última que nadie se escape del compromiso con la misión. La conversión de las relaciones dentro de la iglesia, intraeclesiales, que tiene como finalidad que cada quien, personas o grupos, no vayan por su cuenta, intenta, además de dar cohesión a la organización eclesial interna, ponerla toda ella al servicio de la misión. Es por ello por lo que en el numeral 49 se dice que la iglesia sinodal misionera necesita renovar tanto las relaciones internas como la vitalidad misionera. Hay aquí dos espacios de ser y trabajar: las relaciones internas y la vitalidad misionera, que podemos comprender muy bien con las palabras de Jesús a sus discípulos. Ustedes son la sal del mundo, pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo seguirá salando? Ya no sirve para nada, sino para tirarla afuera y que la pisotee la gente. Con un ejemplo, miramos dos espacios de nuestra tarea pastoral: la sal en el salero para que no eche a perder, y la sal que se eche en el caldo para que le dé sabor. Es cierto que en nuestra vida de iglesia hay mucha sal que anda fuera del salero, como viviendo por su cuenta y riesgo. Y para ello fue escrita la hermosa parte del documento final titulada La conversión de las relaciones. El que cada uno, cada grupo no vaya por su lado haciendo de las suyas, sin una coherencia evangélica consecuente, lo que da precisamente nuestra pertenencia cordial y relacionada a la iglesia de Jesús, que sería nuestro salero. Pero este espacio del salero, bien lo sabemos, al tiempo que mantiene a la iglesia unida en sus mutuas relaciones, y a esta unión está dedicada toda la parte 2 del documento final, no es el destino último de la sal. El salero está en función del caldo al que tiene que dar sabor, y el caldo es el mundo sobre el que tiene que estar cayendo permanentemente el sabor del evangelio. Pero si la sal pierde el sabor, y lo pierde cuando la sal está desparramada, necesita convertir sus relaciones para que caiga en el mundo con el sabor que la sal tiene en el salero. Es así que la conversión de las relaciones dentro de la iglesia, estar en el salero y no cada quien por su cuenta, es necesaria para dar sabor al mundo desde la salida misionera, seguirá diciendo Mateo en la pequeña parábola de la sal. Pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué se salará el mundo? Ya no sirve nada más que para tirarla fuera y que la pisotee la gente. Sería la necesidad de
renovar la vitalidad misionera que nos dice también la parte 2 del documento final. Calidad de las relaciones, clave para el testimonio en la misión. Por eso dice también el documento final, el deseo de relaciones más auténticas y significativas no solo expresa la aspiración de pertenecer a un grupo relacionado. La calidad evangélica de las relaciones comunitarias es decisiva para el testimonio que el pueblo de Dios está llamado a dar en la historia. Esta es la actitud de Jesús que nos presentan los evangelios, constantemente en escucha de la gente que se encuentra con él. Hombres y mujeres, judíos o paganos, doctores de la ley o publicanos, judíos o pecadores, mendigos, ciegos, leprosos, enfermos. Jesús no despide a nadie, sino que se detiene a escuchar y a entablar el diálogo con todos. Y de ahí saca una actitud extremadamente misionera. Cuando escuchamos a nuestros hermanos, participamos de la actitud con la que Dios en Jesucristo sale al encuentro de cada uno. La actividad misionera no la realizan solo quienes marchan a misiones. Es de todos cuando vivimos en el salero que es la iglesia. En la iglesia sinodal misionera pueden enviar y sostener a quienes han sido enviados. Por tanto, se concibirán a sí mismos al servicio de la misión que los fieles llevan a cabo en la sociedad, sin centrarse exclusivamente en las actividades que tienen lugar en su interior y en sus necesidades organizativas. Es preciso salir del salero para dar sabor al caldo. Por eso puede decir el Papa Francisco que la misión implica a todos los bautizados. La primera tarea de los laicos, hombres y mujeres, es impregnar y transformar las realidades de este mundo con el espíritu del Evangelio. Nos preocupa mucho y con razón en nuestras comunidades la vida en el espíritu y los modos concretos de responder a sus inspiraciones. No olvidemos nunca este llamado que nos hace el documento final del sínodo. Los cristianos, personalmente o en forma asociada, están llamados a fructificar los dones del Espíritu en vistas al testimonio y al anuncio del Evangelio. De alguna manera podríamos decir que la mejor manera de testimoniar el Evangelio es el testimonio, y que en la época que vivimos en nuestra salida misionera, muchas veces cuenta más el propio testimonio que las palabras que pronunciamos. No olvidemos nunca nuestro refrán: las palabras se las lleva el aire, pero el viento, el aire con el testimonio no puede. La unión de testimonio y anuncio es indisoluble, no se separan. No quiere decir que para ser misionero haya que ser perfectos, pero sí que el empeño espiritual debe contar muy principalmente con el testimonio. El hombre de hoy cree más a los hechos que a las palabras. Y como ya decía San Pablo VI, el hombre de hoy cree más a los testigos que a los maestros. Y si cree a los maestros es porque son también testigos. Llamados somos todos y todos somos enviados. Y esto vale para todos, sobre todo para todos y todas las vocaciones en la iglesia. Las diferentes vocaciones eclesiales son de hecho
expresiones múltiples y articuladas de la única llamada a la santidad y a la misión. Una llamada a la santidad y a la misión que nos llega a todos y a la que tenemos que responder. Es verdad que respondemos de distintas maneras, pero es preciso no quedar mudos o indecisos ante las múltiples llamadas, que incluyen la llamada a la misión. No son llamados solo los sacerdotes y los religiosos y religiosas. Llamados somos todos. Y al ser llamados todos, también todos somos enviados. La misión de la Iglesia la compartimos y la realizamos entre todos, impulsados por el Espíritu. De hecho, las diferentes vocaciones eclesiales, no solo las eclesiásticas y religiosas, son llamadas a la santidad y a la misión. Es importante advertir cómo el hecho de ser cristianos de verdad se convierte en ser llamado a la santidad y a la misión. Se podría decir a una santidad misionera. Por eso el documento continúa diciendo: en la variedad de carismas tiene su origen la libertad del espíritu. No todos tenemos los mismos. Esta unidad que abarca a todos, aunque de diferentes maneras, tiene como finalidad la unidad del cuerpo eclesial y la misión en los diversos lugares y culturas. El documento final insiste aún con más fuerza. Estos dones no son propiedad exclusiva de quienes los reciben y ejercen. Están llamados a contribuir tanto a la vida cristiana como al desarrollo de la sociedad en sus múltiples decisiones o dimensiones. De nuevo apuntan las dos direcciones: hacia adentro, la vida de la comunidad cristiana, y como hacia afuera, la dimensión misionera, los distintos lugares y culturas. Para nosotros en Guatemala es importante que no se haga alusión solo a los distintos lugares, sino también a las distintas culturas. La diversidad de lugares nos afecta a todos, pero la diversidad de culturas nos afecta de manera específica y exigente desde el punto de vista misionero, porque la misión tiene en cuenta la diversidad cultural como una de las características de la apertura de un evangelio para todos. En todos los ambientes y en todas las culturas estamos llamados a ser los cristianos que recorren los caminos del mundo y los diferentes ambientes de la vida, anunciando el evangelio, sostenidos por el Espíritu y sus dones. Es importante esta amplitud de miras que equipara la misión con la vida interna de la Iglesia. En el documento final exhorta a los que han sido enviados a no centrarse exclusivamente en las actividades que tienen lugar en su interior y en sus necesidades organizativas. Y es preciso asumir con alegría y valentía la afirmación rotunda que hace el documento final. La misión implica a todos los bautizados. Tomar conciencia del propio bautismo es tomar conciencia de la propia misión. Podríamos decir, siguiendo nuestro ejemplo del inicio, que ningún bautizado puede pensar que su tarea es quedarse siempre en el salero, sino que abarca también el dar el sabor del evangelio al mundo, grande o pequeño, que lo rodea. Por eso continúa diciendo el documento final 58, la primera tarea de los laicos, hombres y mujeres, es impregnar y transformar las realidades temporales con el espíritu del evangelio.
Podríamos decir que es impregnar y transformar, es tarea de todos, pero que es tarea y vocación específica de los laicos. Evocando al querido Papa Francisco. Desde la exhortación de una iglesia en salida, con los peligros que puede conllevar, el Papa Francisco nos decía: prefiero una iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la calle, que una iglesia enferma por el encierro y la comodidad de aferrarse a sus propias seguridades. Y en la carta Spiritus Domini exhorta a las iglesias locales a responder con creatividad y valentía a las necesidades de la misión. Ojalá que este Congua Sexto de la Iglesia de Guatemala sea una respuesta misionera con creatividad y valentía al ruego del Papa, a quien tanto hemos querido y seguimos queriendo. Conversión. Antepregunta. La segunda parte del documento final lleva como título En la barca juntos, y está dedicada directamente a la conversión de las relaciones, con mira siempre a la misión. Las relaciones dentro de la iglesia, desde el supuesto de que no puede haber verdadera misión desde una iglesia en la que cada uno fuera por su propio camino y no juntos, es decir, una iglesia sin sinodalidad en cualquiera de sus niveles, universal, diocesano y parroquial. Pregunta. En este sentido, el título, En la barca juntos, ¿en qué grado del 1 al 10 puede aplicarse a la realidad eclesial a la que usted pertenece con relación a una pastoral misionera? Antepregunta. En la barca juntos no es para nada ajeno a la acción misionera de la iglesia. No es lo mismo una misión en la que cada grupo va por su cuenta, si es que va, que una iglesia que en su totalidad es marcadamente misionera. Pregunta. ¿Qué avances o retrocesos se han dado en el conjunto de su diócesis en este sentido? Antepregunta. La imagen de la sal la utiliza Jesús en sentido misionero. Si la sal se queda sin su sabor, ¿cómo se dará sabor al mundo? En este sentido, pregunta. ¿Cómo te va a servir la imagen de la sal para poder comunicar a los demás que una iglesia junta y con sabor salero se hace misionera cuando se toma en serio el sentido de la sal, que es dar sabor al caldo y al mundo? Hasta el próximo programa. Dios les bendiga.